Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saluda Jorge Colbertoro, como todos los jueves a las 8:30 a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com. Me acompaña nuestro panel, el profesor Kenneth McClintock. Saludos, Kenneth. Placer estar con ustedes. Y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo está, Hugo? ¿Todo bien? Buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Todo bien? Bueno, estamos aquí en la semana y media, lo que queda. 12 días. ¿Cuántos días quedan? 11. 12 días. 12 días, que es el oficial que nos lleva el conteo regresivo. Pero ha sido una campaña interesante y siempre hay algo nuevo todos los días que ocurre. Y esta semana ha ocurrido varios eventos importantes que merecen el análisis. Quiero comenzar con el tema de la orden judicial para la divulgación de las plazas, de los nombramientos, de los salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa. Y quiero hacer el comentario inicial para que ustedes ahí lo retomen. Primero, yo creo que debe haber, y yo creo que todos coincidimos en que debe haber absoluta transparencia cuando se trata del uso de fondos públicos, de propiedad pública, y el salario que reciben los funcionarios públicos es algo que a mi juicio pues debe ser objeto, ¿verdad?, de examen por parte del público, por parte de la prensa, y no debe haber mayor controversia. Claro, hay asuntos de naturaleza de información de los empleados, lo que se llama los expedientes de los empleados, expedientes de personal, que eso no necesariamente o no es un documento que por su naturaleza es de dominio público, igual que son los expedientes académicos, igual que son los expedientes médicos bajo la ley IPA y bajo las leyes locales, que tienen unas protecciones, y en ese sentido pues tiene que ser muy prudente también el gobierno. Los expedientes contributivos de los individuos, por ejemplo, también es de naturaleza confidencial. O sea que no necesariamente, para los amigos que nos siguen a través de las redes sociales y la plataforma de El Vocero, todos los documentos que estén bajo el gobierno son públicos. No necesariamente, depende de, ¿verdad?, de lo que contengan y de el uso que se le dé, y que muchos de estos documentos están ya regulados, ya sea por leyes o por reglamentación o por decisiones judiciales también, que han tirado, ¿verdad?, unos aspectos de limitación sobre la información. Así que no es un derecho absoluto a que los ciudadanos pueden tener acceso a toda la información que está en el gobierno. Dicho eso, me parece que de la información que ha trascendido, puede haber ciertamente algunos excesos o múltiples excesos en salarios con relación a las funciones o la preparación de ciertas personas en ciertas áreas. Sin embargo, tenemos que entender que en el caso de la Asamblea Legislativa, y aquí tenemos un expresidente del Senado que conoce más de este tema que yo, pero en el caso de la Asamblea Legislativa, que es una rama constitucional, no aplican las leyes de personal de la misma forma que aplican en la rama ejecutiva, ni hay derecho a bonificaciones, ni hay sindicación de los empleados o derecho ¿verdad?, a convenios colectivos como es la rama ejecutiva, porque la rama legislativa es la única rama constitucional que la totalidad de sus miembros son electos. Por consiguiente, los empleados que trabajan son empleados básicamente de confianza, que son de libre remoción, de la misma manera que los legisladores a voluntad del pueblo son de libre remoción cada 4 años. Así que en ese sentido aplica de manera distinta. El otro punto que quiero traer, y aquí hay ambos compañeros que han estado en mayoría, y en el caso de Hugo, el Partido Independentista, que ha estado representado en la Asamblea Legislativa como un partido de minoría, la realidad es que este tipo de función que se hace en la legislatura es distinta. O sea, una comisión legislativa de mayoría o un legislador de mayoría tiene una función de correr legislación, a diferencia, por ejemplo, de un legislador de minoría, ¿verdad?, que no preside una comisión, pero es parte de una comisión y hace una gestión de naturaleza de fiscalización. Así que también hay que entender que muchos de estos asesores que trabajan horas complicadas y en temas complicados requieren trabajo por múltiples meses para presentar una sola medida legislativa. Recuerdo, por ejemplo, la reforma contributiva última, el proyecto de ley tiene más de 1000 páginas. O sea, eso no se escribe de un día para otro. Así que hay que también ser juicioso a la hora de criticar, de pensar de que aquí se están regalando el dinero. Por lo menos las veces que he estado allí, o estuve allí por 3 términos, ahí hay personas
extremadamente competente, muy responsable en todas las delegaciones y hace un gran trabajo, una gran aportación. Que hay situaciones que se han dado de algunos excesos en salario que no corresponden. La manera de subsanar eso es regularlo con unos elementos fundamentales básicos que tengan elementos de peritaje, de experiencia, de preparación, que se pueda reglamentar y poner una guía. Me parece que sería lo más apropiado para de cara al futuro, pues corregir estas deficiencias que puede tener. Kenneth, tú que fuiste presidente del Senado y que tuviste que ser el presidente del Senado, es la persona responsable de la administración del cuerpo legislativo. Tu parecer sobre este tema. No, y que además de eso, en este cuatrenio, durante 1 año y 4 meses, fui asesor full time del presidente del Senado. Así es. Que colaboré con él al principio del cuatrenio para ayudar a echar unas cosas a caminar y luego pues me regresé al ejercicio del cabildeo en la práctica privada. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has señalado. Creo que fue un error cuando el Senado fue demandado por una candidata legislativa. Si yo hubiese sido Tommy, hubiese dicho, no, aquí está toda la información que está solicitando. ¿Por qué? Porque desde el principio del cuatrenio, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, estaba divulgando esa información en la página de internet del Senado de Puerto Rico hasta septiembre del 2019. O sea que ya él había establecido la práctica de transparencia de proveer esa información. No sé quién lo aconsejó de que simplemente se pudiera apelear en el tribunal, pero por otro lado, lo felicité los otros días y la gente decía, ¿y por qué tú lo felicitas por haber cumplido con una orden judicial? Muy simple, porque él tenía la alternativa, como tienen los clientes de Hugo cuando pierden un caso inicialmente, de haber apelado al tribunal apelativo y de ahí al Tribunal Supremo, y podría haber llegado el año 2022 sin que este asunto se resolviera. Así que él cortó por lo sano, correctamente, cometió un error, fue el de pelear el caso, pero cometió un acierto cuando una vez el tribunal se expresó, inmediatamente entregó la información y no se acogió al derecho que tenía de alargar el chicle, de estirar el chicle, yendo a los foros apelativos. Pero sí creo que esa información es mejor hacerla pública, y si un empleado no le gusta la idea de que se conozca públicamente cuánto se está ganando, pues mira, hay muchas otras alternativas en la rama ejecutiva, empleados en la rama judicial y empleados en el sector privado, donde el salario tuyo no es objeto de discusión. Ahora, también dijeron, que debemos legislar para que ningún supervisado gane más que el supervisor. Fantástico. Eso quiere decir que en el gobierno de Puerto Rico nadie va a ganar más de $70,000 al año, porque ese es el mísero sueldo. ¿Cómo vas a decir que es mísero? Pues sí es mísero, porque es el salario más bajo de todos los gobernadores en todos los estados y en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, con excepción del gobernador de la América Samoa, que le sirve a menos ciudadanos que el 90% de los ciudadanos que viven en un municipio de Puerto Rico. Y eso es un tema que hay que discutir, porque por muchos años se ha hablado de la situación particular de los gobernadores, de los salarios, y los propios gobernadores a veces han sido reacios de que se les aumente, y en ese sentido pues ha continuado el problema en gran medida, y conozco situaciones particulares de gobernadores que una vez salen de sus posiciones o durante ocupándolas, han tenido pues situaciones particulares precisamente por eso, los salarios no compensan la función que hacen. Hugo, ¿cómo tú ves este tema? Y en el caso del Partido Independentista, que tiene legisladores, que tiene asesores que están trabajando y lo he señalado públicamente, de manera que en la delegación del PNP hay asesores de primer orden, y también en la delegación del Partido Independentista y del candidato independiente, senador. Apagaste el micrófono, Jorge. ¿Me escucha? Ahora te escuchamos. Sí.
¿Cómo ves este tema en esa función de del uso de los fondos y de los salarios y demás datos que se necesitan? Pues yo veo este tema, creo que en dos subtemas. El primero es la cuestión estrictamente administrativa y de divulgación. Coincido contigo en lo primero que dijiste de que hay una información sensitiva en los expedientes de personal que está protegida y que no hay que divulgar. Y ejemplos clarísimos de eso pues podrían ser el número de seguro social de un empleado. Obviamente eso no importa con quién trabaje, no hay derecho a conocerlo. Si ese empleado ha reportado alguna condición física o médica, eso tampoco hay ningún derecho a conocerlo. La dirección residencial probablemente es otra información que esté protegida, pero fuera de esas cosas demasiado sensitivas, creo que, como dijo Kenneth, el que desea voluntariamente ser empleado en una rama en donde se le paga con dinero del pueblo de Puerto Rico, tiene que saber que eso es información a la cual el pueblo tiene derecho. A mí me parece que eso es bastante básico, que es bastante sencillo. Creo que no debió haber habido una controversia que llegara al tribunal. Y ese es el primer tema. ¿Por qué una cosa que aparenta ser tan clara no se resolvió a través del concepto de la transparencia? Que dicho sea de paso, en este gobierno el tema de la transparencia ha resultado el tema más opaco y menos transparente. Porque cada vez que alguien requiere información, se le niega de primera instancia, por lo menos en muchas ocasiones, y hemos visto, yo creo que más de una docena o decena de pleitos requiriéndole al gobierno información y que no es hasta que un tribunal lo ordena que entonces la información se hace disponible. Creo que ese, como dije, es el primer tema porque da a entender de qué manera los regentes del Capitolio ven el acceso a la información y su obligación de divulgar. Y obviamente esto es una rama de gobierno con fondos públicos y creo que su primera obligación era, como sugirió Kenneth, esto es público, esto está aquí, divúlgalo inmediatamente. Así que creo que ahí coincidimos los tres. En el segundo tema es la evaluación quizás de la lupa de si los gastos que se están incurriendo en ese tipo de salarios son gastos juiciosos o no. Y yo creo que ahí tiene que haber lo que se llama el ejercicio de la proporcionalidad. ¿Y qué yo me refiero con eso? Bueno, pues que una gente tiene unas responsabilidades mayores que otras, unas pericias mayores que otros, y que en la escala de cuánto se le va a pagar, independientemente de dónde vengan, si venían de la esfera política, si venían de la de familiares con alguien, debe ser esa pericia, debe ser ese nivel de responsabilidad que tiene sobre sus hombros lo que se establece para la escala. Y siempre pongo el ejemplo de los maestros. Que ¿quién podría pensar, aunque no son de la rama legislativa, quién podría pensar en una responsabilidad más grande que la de un maestro y sin embargo su salario no es nada proporcional a lo que le confiamos a ese profesional? Así que yo creo que la proporcionalidad debe ser en relación a las funciones y responsabilidades y pericias lo que prive para determinar el juicio que uno haga a la hora de establecer esos salarios. Concuerdo contigo, Jorge, en que hay gente muy trabajadora, concuerdo contigo en que hay gente que son necesarias y cuya pericia ayuda a mejorar la legislación, y obviamente uno no puede hacer la generalización, porque toda generalización constituye una gran injusticia, de que todos están mal, pero hay que analizar bien el nivel de pericia y su responsabilidad para decidir, número uno, si se lo merecen y número dos, cuánto se merecen. Yo estoy de acuerdo para redondear el tema. Yo creo que de la misma manera que debe de mirarse y reglamentarse o establecer unas guías fundamentales, me parece que ese mismo principio, como tú traes algo importante, Hugo, y es en las escalas salariales de ciertos empleados públicos que hemos aprendido, lo que son las enfermeras, lo que son los maestros, los policías, que hacen una función prioritaria, que merecen también que se miren esos salarios, esas escalas, y cuán expuestos están, en el caso particular de los del área de salud, en toda esta situación de la pandemia, que me parece que la gobernadora ha hecho una decisión correcta a la hora de dar unos incentivos a unos grupos de empleados públicos en particular por su naturaleza de sus funciones. Pero creo que, como ustedes dicen ambos, que esto debe mirarse como un elemento fundamental de cara al futuro,
de ser juiciosos a la hora de utilizar los fondos públicos para compensar las labores de los empleados y asesores que trabajan en la Asamblea Legislativa en cualquier rama del gobierno de Puerto Rico. Bueno, me muevo de tema para la recta final, como llamamos, a 12 días. La campaña sumamente interesante, algunas encuestas que han estado por ahí corriendo, luego la del vocero, que también estuvimos analizando. A 12 días, como dice Kenneth, que nos enfrentamos en esta etapa y muy particularmente quiero plantear, hay unas situaciones muy particulares con relación a la Comisión Estatal de Elecciones, unos retos que tienen con estos votos adelantados y cuándo se empiezan a contar y si van a poder cumplir con unas expectativas de llegar funcionarios para obtener las papeletas de ciertos electores. ¿Está lista la comisión para esta última etapa? Hugo, empiezo contigo para que quede el cierre en este turno. Yo pienso que este ciclo ha presentado unos retos nuevos para la Comisión Estatal de Elecciones, y es que, como hemos discutido en este programa en ocasiones anteriores, la cantidad de votos adelantados, de votos a domicilio, de las distintas modalidades del voto ausente que se dan fuera del día de los comicios ha aumentado exponencialmente. Pienso que son 5 o 6 veces más de lo que estábamos acostumbrados. Y eso presenta unos retos de naturaleza más bien logística de la Comisión Estatal de Elecciones, el diseño de las rutas para ir a buscar esos votos, cómo van a estar compuestas las distintas subcomisiones que van a recoger esos votos, cómo se recoge de regreso el voto, cómo se cuenta, cómo se custodia, cuándo se liberan los resultados. La comisión ha representado que está preparada y yo no tengo por qué dudarla. Me da la impresión desde que hubo el cambio de administración en la comisión con el nuevo presidente que la cosa ha empezado a correr de una manera más diligente. Me consta que ha habido un esfuerzo de buena fe de todas las delegaciones que están representadas en la comisión para que haya una coordinación adecuada y una cooperación de todos para que las cosas funcionen. Así que yo en este momento tengo confianza en que la representación que ha hecho la comisión va a poder cumplirse. No estoy diciendo que sea sencillo, no estoy diciendo que es fácil, pero ellos han representado que lo pueden hacer y yo hasta este momento siento confianza con esa representación de que van a estar listos para ese evento que se da previo al día de las elecciones para que podamos no solamente recibir el voto, sino conocerlo de manera pronta el día de las elecciones. Oye, y por cierto, antes de llegar a Kenneth, y yo veo yo creo que el presidente de la comisión, el trabajo que ha estado haciendo con los comisionados, le ha dado tranquilidad al país y hay una confianza en que están haciendo las cosas como Dios manda. De hecho, los felicito por la campaña de orientación a los electores de lo que nos une, creo que es el logo que está, o el lema que están utilizando, orientando a los electores de la importancia de participar. Una campaña muy bien hecha y sobre todo positiva, porque a veces nosotros vemos estos procesos electorales como una cosa mera trágica, pero la realidad es algo positivo en el sentido de que el país está eligiendo hombres y mujeres que van a ser los funcionarios públicos que van a estar elaborando el beneficio de Puerto Rico. Así que eso es un paso importante en cualquier democracia y en ese sentido la comisión está haciendo un esfuerzo que hay que reconocer. Kenneth, ¿me permite? Adelante. No, iba a decir 30 segundos que además el otro día se dio un incidente sobre unas supuestas papeletas que salieron doble y fíjate que la reacción de todos no fue caerle encima a nadie ni hacer imputaciones de fraude, sino al contrario, como que era un error aislado, que se estaba haciendo un gran esfuerzo. O sea que también se le da un ejemplo al país de que aunque vienen 3 trincheras distintas, hay oportunidad de trabajar en conjunto y hay oportunidad de hacer las cosas bien de manera consensuada. Así es. De hecho, 5 trincheras, no 3. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Es cuestión de logística. Yo creo que, por ejemplo, deben considerar que la Comisión Estatal de Elecciones pueda identificar y pueda reclutar empleados por destaque de la agencia del gobierno de Puerto Rico afines a los distintos comisionados que puedan ser añadidos a los empleados regulares de la comisión en el Coliseo Roberto Clemente para asistir en el conteo de los votos.
creo que se pueden tomar medidas de seguridad para que no se divulguen los resultados. Ocurrió cuando las primarias, y sabemos cómo se hizo y sabemos cómo se puede evitar que ocurra en las elecciones. Y se puede empezar a contar los votos de varios días antes, posiblemente en vez de tener 180 máquinas, pues quizás tener 300 máquinas, y eso acelerar el proceso. Porque aquí el único cuello de botella, bottleneck, que existe es cuánto se tarda alimentar las papeletas en las máquinas. Y yo creo que las 4 papeletas se pueden alimentar a razón de 4 por minuto, que quiere decir que puedes contar los votos de 60 electores por hora, y en un periodo de 16 horas, un doble turno de 8 horas cada uno, pues tú podrías contar alrededor de 1,000 votos por máquina. Así que tú podrías con 180 máquinas, 300 máquinas, contar entre 200 a 300,000 papeletas en un periodo de 10 horas. O sea, eso es pura matemática, y de eso sabe el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, quien además de ser abogado, a quien no le reconocen a los abogados muchos talentos fuera de las leyes, además de eso ingeniero, a quien la sociedad le reconoce muchos talentos logísticos, matemáticos y de esa índole.